El tango tiene a veces esa contradicción, ¿viste? Entre encontrar lo simple, el tango se hizo complejo de alguna manera. ¿Viste? Muchos guitarristas o músicos dicen, bueno, no, pero el tango, ¿viste? Es un quilombo, no sé, hay que saber, qué sé yo, ¿no? Eso me llamó la atención porque siempre yo busco las maneras de que todo se haga más sencillo, digamos, por dónde empieza la cosa, ¿no? Hay que como dos maneras básicas de cantar que son una rítmica y una más ligado. Y de ahí después hay combinaciones grises, digamos, ¿no? Cuando tocamos en la guitarra con marcado, tendemos, inclusive a veces las limitaciones del propio instrumento, a tocar más staccato. Ponerle en este arreglo de Canaro, esto, ¿no? Y ahora mira, trato de ligar más. Y enseguida, para trabajar estas cosas es primero trabajar una melodía. Entonces trabajar marcando un solo bajo, haciendo esto. O sea, mandar siempre las tónicas. Para ir sintiendo cómo llevo el marcado. Después ir agregando terceras. Saber que en este acorde, donde se puede. O quinta. Tinta roja. Paredón, tinta roja, ¿no? En este caso trabajo un bajo en los marcados. Y uso una técnica que usa mucho el bandoneón, que es donde acentúo la melodía, ahí poner el acorde. En vez de hacerlo... Está siempre el marcado ahí. Otra posibilidad que tenemos es de poner los acordes donde están los acentos de la melodía, de esta manera. Entonces solamente el papel del marcado lo va a cumplir los bajos. Por esto que te hablaba antes, ¿no? Como que me faltan músicos. Por lo menos a mí, qué sé yo, por ahí hay gente que puede hacer más cosas, pero tiene un límite la guitarra. Entonces, si yo tuviera alguien que me está marcando, está todo bien, pero acá tengo que hacer bajos, marcar acordes sobre la melodía, ya es como que me falta alguien que me esté marcando y ya no puedo. Entonces elijo y con los bajos se banca re bien. Y a veces mando algún que otro primer tiempo para que... Entonces, algo que yo utilizo mucho es esto, es lo de sugerir, como lanzar un poco la pelota, ¿no? Como que lanzo que hay un marcado, empiezo a cantar y sugiero. Es decir, no toco todo. Esto es algo que después lo aclaro un poco en el libro, como que todo, a veces uno va escribiendo y en la escritura hay una cosa media de perfección, ¿viste? De poner que todas las voces sigan. Bueno, después se vuelve un infierno tocarlo, se vuelve poco agradable, poco cantable, entonces digo no, porque me pasa a veces de entusiasmarme escribiendo y después no lo puedo tocar directamente, tendría que estudiarlo y no sé qué posibilidades. Es decir, cuando se me vuelve muy complejo, me parece que me va a limitar. Fíjate en un tango como este, por ejemplo. Choclo, ¿no? ¿Ves que yo no tengo acá, por una cuestión de la guitarra, no tengo
lugar para meter acordes, pero solo con el bajo. Y después ya voy agregando. El tema principal es incorporar esos acompañamientos. Por ejemplo, en Flores Negras este tipo de acompañamiento es bajo y que yo le llamo forma piano, pues como aparece mucho en las editoriales. Es una de las maneras de acompañar para cantar, por ejemplo, ligado te voy a ejemplificar un poco la síncopa. Por ejemplo, en Garúa empiezo con marcado, y ahí tenés síncopa, ¿ves? Podría empezar porque la síncopa del problema empieza antes. La síncopa es una síncopa de compás en el tango, que es esto, ¿no? Entonces, cuando tengo temas que empiezan antes, que empiezan de manera anacruza, es más difícil meterlos. En este caso, como que noche llena empieza después. Entonces, podría empezar también el tema. Esto es lo que te hablaba antes, ¿viste? Un poco del rompecabezas, como que por ahí arrancás con un marcado y después tenés que romper esa monotonía de alguna manera. En desmarcados lo llamo justamente a un poco esa tendencia que había en el tango un poquito más nuevo, pero que igual viene de antes también, que es no marcar en el primer tiempo y en el tercer tiempo, como se hace. Entonces, trabajar más este ritmo. Sería este, no caer en el primer tiempo, que sería esto. Enseguida hay un gesto a ganar en la mano derecha, para los que son derechos, y a la izquierda para los que son zurdos, para que no se ofenda a nadie. ¿Qué es esto? ¿Ves? Como que enseguida sepa, si tengo que improvisar algo en el cual no sé, no tengo un arreglo, sino que trato de tocar de oreja la melodía, como lo sé, enseguida voy a gesticular, a ir con es como que el contrabajista es el pulgar, digamos, ¿no? Y después va a haber, en general, índice medio o pulgar índice medio, van a ser el marcado, y en anular, que hoy está sin uña casi, está medio herido el músico, es el que va a cantar. Igual se van a mezclar los otros dedos también, pero hay como un poco eso en mi cabeza, o que sale directamente, ¿no? Enseguida el pulgar va a salir a tirar bajos, y si no los encuentro, algunos va como a sugerir bajos. Hay un efecto que a mí me gusta mucho a veces hacer, que es como nada, esto, ¿no? Recién tocaba como que en este caso, bueno, estoy en mi mayor, toco un mi, viene todo bien. A veces lo hago como un gesto, ¿no? Cuando quiero que se sienta un marcado. Muchas veces esto se usa en todas las músicas. El trabajar voces en décimas o y después por ahí se abren para trabajar nada más que la armonía. Que
después sirve para cantidad de cosas. No sé, enamorado, ¿viste? O no sé, Garúa. Por ejemplo, en Viejo Smoking. Mira, acá tenés un caso marcado. Octavas. Y ves, por ejemplo, en el caso este del marcado, acá estoy haciendo también contracantos, ¿ves? Y vuelve el cantor ahí. Hay unos guitarreros, esto es muy gardeliano, Viejo Smoking, en mi versión, y estoy con esta sonoridad y grave. El cantor está acá. Y agregué, porque me lo permite. Y después abro. Como que todo el tiempo hay que estar como manejando diferentes planos, ¿no? Después están las blancas. Vuelvo con flores negras. Si quisiera hacer en blancas. Hay como aquí que acompaña. Después hay otro acompañamiento que se llama, que yo le llamo forma arpegio, ¿no? Por ejemplo, en Nieblas de Riachuelo, tengo anotado así, como si fuera esta forma de piano, que después yo las transformo. Entonces, en esta forma arpegiada hace que uno se pueda concentrar más, hay como menos problemas, por decir de alguna manera, en la melodía. Después dentro de los acompañamientos también está lo que llamo el tutti orquestal, por ejemplo en Canaro. Cuando la orquesta toca toda junta, digamos. Esto que te decía antes, ¿ves? Por ejemplo, yo podría tocarlo en marcado, pero es como que lo siento un poco forzado. Podría ser una sugerencia en ese momento. Melodía es más sí, por ahí una forma piano.
van armando en el momento. No hablamos del vals, por ejemplo, ¿no? El vals, cuando yo empecé a tocar vals, viste, estás ahí y decís, oh, ¿cómo salgo de...? Que muchas veces no se pautan, pero a mí me gusta a veces marcar el 1 y el 3, es decir, el bajo, casi que hago desaparecer. Que algunos bandoneonistas dicen que se marcan el 3, porque como muchas veces hacen un chan, 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 como la nota más aguda, como que cambian en el tercer acorde, en tercer tiempo, se va como más agudito. Otros dicen que es un 2, 3. Para que no se vuelva algo tan justamente difícil, trato como de sugerirlo lo más que puedo, digamos, ¿no? Y siempre seguir trabajando, por eso decía, soy un músico en evolución, siempre sigo como un artesano, ¿no? Ahí trabajando, puliendo, sacando lo que nos sirve, para que siempre se pueda cantar. Vieja casa. Y a veces las letras, una vez que uno sabe un poquito el arreglo y la melodía tocada, tira muchas ideas rítmicas sobre todo. A mí me abre mucho más el campo en cuanto a lo rítmico. Y bueno, mi trabajo es como, bueno, cada vez a que la orquesta mejore, digamos. Es eso, ¿no? Es que la orquesta mejore. Que el cantor lo haga lo mejor posible y la orquesta mejore. Por eso cuando me empecé a sintetizar en el libro ideas, a tirar ideas, de repente empiezo a ver que tiene como un abanico de objetivos, que no hay uno solo. Por un lado están los arreglos escritos para quien quiera tocarlos así como están, se pueden tocar, se puede escuchar el audio, digamos, para por ahí encontrar alguna que otra interpretación melódica que pueda ayudar, pero se pueden tocar así. Probablemente, y quizás a propósito, haya que mover la melodía. Pero después está justamente, la idea no es mi deseo, digamos, que la gente toque esos arreglos. No me molesta, pero no los hago para que la gente, los músicos que puedan llegar a interesarse los toquen, sino que los toquen para que les estimule a hacer sus propios arreglos y sus propias interpretaciones, o en todo caso de lo que toquen, de lo que yo escriba, lo transformen, lo den vuelta, etc. Es como un primer paso de alguna manera para la improvisación en este sentido amplio que te digo, y que puede ir muy lejos de todas maneras, ¿no? Que puede, como un camino. Pero al tener incorporados los gestos y ir armando ese devenir, que es tocar un arreglo de manera espontánea, uno puede empezar a improvisar cómo lo va a tocar cada vez de acuerdo a cómo se sienta o cómo le parezca que es este tal o cual tango que aborde. Esa es un poco la idea. Y que cada vez creo que voy a escribir menos. Y quizás a veces tengo idea de hacer mismo en el libro, voy a probar, escribir nada más que la melodía, quizás la armonía, como así como un cifrado, y escribir las palabras marcado, la palabra síncopar, o hacer como plantillas así de arreglos. El objetivo, digamos, final es que uno, tanto toque solo como toque con otro, plantee algo como cantor, digamos, como se plantea la melodía, y se vaya transformando a medida que se va acompañando y se vaya realimentando de acuerdo a las ideas que tira desde el acompañamiento. O sea, si no escuchás al otro, digamos, yo digo muchas veces, escucho luego existo, digamos, ¿no? Como que
escuchás y después ves qué haces con eso. O sea, no podés tocar en relación a nada. Podés, pero bueno. La música a veces permite, tiene esta cosa matemática de que tiene una cantidad de compases y bueno, tocamos 2 o 3, contamos y bueno, llegamos al final juntos y más o menos podemos mantener ese compás. Pero por ahí hacer música es otra cosa, ¿no? Como que está la posibilidad de escuchar al otro y entonces interactuar con el otro todo el tiempo. En ese sentido me parece que poner eso en el concepto de improvisación me parece que está bueno. Como que ya te pone en una situación de a ver qué voy a tocar, ¿no? De acuerdo a cómo sea la persona con la que toque. Si tiene un sonido más tímido, si tiene un sonido más avasallante, si me está proponiendo algo que me excite musicalmente, digamos, ¿no? A ver qué voy a hacer para esto que está ocurriendo. Entonces eso te mantiene siempre muy vivo, me parece, ¿no? Cuando uno ya sabe lo que va a tocar y está ahí siempre haciendo lo mismo, medio, no sé, todo es posible. ¿Quién es el de la foto, mío? Es el hermano Gustavo. Gustavo es el fundador del Centro Cultural del Colectivo, el fundador inicial, con el cual empezamos a trabajar, con él y con Marcela, mi compañera, Marcela de Grande. Y bueno, y ahora está en París. Yo estaba en París cuando él estaba acá, y después yo volví, y bueno, nos juntamos y empezamos con él, con Gustavo Benito, que es pintor además, que estudió con Pedro Gaeta, otro gran pintor y amigo. Porque la historia es que se había ido mi novia en ese momento, que era Marcela, con sus padres que eran científicos, son científicos. Yo no tenía ni idea cómo ir a París. Y una tarde así que andaba dando vueltas en bicicleta, me acordé de unos amigos, de los padres de un compañero de colegio de primaria, que la madre de este compañero era francesa. Me acordé así y sé que vivían por Parque Chas. Y hacía como, no sé, 15 años más, 20 que no lo veía. Y entonces me acordé de la casa donde estaba, le toqué el timbre y me reconocieron así, me miraron medio por los ojos, me dijo, ¿viste? Como que yo en este momento estaba con una barba, todo. Imagínate, los vi en la primaria. Y entonces, bueno, le cuento, tengo una novia en Francia, pero no sé cómo hacer. Mañana viene Pedro Gaeta, un pintor que estuvo viviendo en Francia, que él te va a ayudar. Y yo, bueno, así de casualidad, ¿viste? Y el otro día fui a una cena y Pedro me dijo, bueno, ¿vos qué haces? Y yo toco la guitarra. Y yo, tocar la guitarra, ningún problema. Veniste a mi casa la semana que viene, qué sé yo. Y bueno, me empezó a hacer comidas francesas para que me vaya habituando con quesitos, y me empezó a hablar un poco de la cultura de allá. Y después, y él tenía ya pensado también hacer un viaje, así que me escribió un montón de cartas y para recomendado, para ver gente, y bueno, así me fui. No hablaba francés, no tenía ni un mango, ¿viste? Porque me junté para poder ir con el pasaje y fui así con nada, con la guitarra. Así que bueno, a través de Pedro conocí a Gustavo. Bueno, y después cuando volvimos, ya casados, con hijo, armamos el colectivo, el centro cultural, donde damos clases, y después él se puso de novio con una francesa y se fue a París. Y ahora él está allá. Así que bueno, ahora lo tengo acá para los mates. Me gusta ir como a la fuente, ¿viste? de la cuestión y a ver cómo es la cosa para que suene. Las encontrás en los músicos más intuitivos, y esos músicos que te transmiten de otra forma, con el cual no es que tomé clases, sino que simplemente toqué. Obviamente César Estrocio, así un gurú para mí musical. César tiene una paciencia tucumana, así
infinita y me hacía escuchar, mirá, escuchá este solo, escuchá esto, escuchá lo otro, esto se hace así, mirá, esto tocaban de esta manera. Bueno, eso fue como una fuente así tremenda. Por eso otra vez cuando hablamos de métodos, ¿no? Este es un método para, no, qué sé yo, es como una guía para que un músico vaya como encontrando, de acuerdo a la técnica que vaya teniendo y las cosas que vaya incorporando, vaya encontrando su manera de cantar, ¿no? Esa es un poco la idea.